Los 5 profetas mayores es nuestro tema. En Isaías 40, versículo 8 leemos: Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Dentro de nuestra serie Temas Bíblicos en Conjunto, vamos a ver esta vez los 5 profetas mayores. Como sabemos, los libros proféticos están divididos en profetas mayores y profetas menores. No son mayores o menores porque tengan más o menos importancia, sino por la extensión de su contenido. Los profetas mayores están primero y luego le siguen los profetas menores. Los profetas mayores son 4, pero contando el libro de Lamentaciones, que es o se considera de la autoría de Jeremías, entonces tenemos que contar 5. En el orden en que aparecen en la Biblia encontramos entonces a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores son 12 y según los podemos encontrar en la Biblia, la lista es la siguiente: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De los profetas menores, entonces vamos a hablar en el próximo sermón. Los profetas eran personas que hablaban en lugar de Dios, así como sirvió Aarón de voz a su hermano Moisés ante el faraón. Dice la escritura: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Eso está en Éxodo capítulo 7, versículos 1 y 2. El profeta hablaba al pueblo las palabras que Dios le manifestaba de diferentes maneras, ya fuera en visión, de forma audible o por medio de ciertos acontecimientos sobrenaturales. El profeta era consciente de que estaba hablando la palabra de Dios. Y la prueba para saber si su mensaje venía de Dios, o sea que no era un profeta falso, era que se cumpliera lo que decía y que estuviera de acuerdo con la revelación de Dios que ya se conocía. El profeta advertía acerca de cosas futuras, así como también denunciaba situaciones del presente. Los profetas en el día de hoy son aquellos que anuncian el mensaje del Evangelio tal y como se encuentra en la Biblia. En el Nuevo Testamento, el último de los profetas que se menciona en este orden de preeminencia, o sea, del tipo de los profetas del Antiguo Testamento, es Juan el Bautista, según las profecías, según las propias declaraciones del Señor Jesús en Mateo capítulo 11, versículos 9 al 14. Después la Biblia habla del don de profecía, más que del profetismo en sí. No encontramos indicaciones en el Nuevo Testamento para la ordenación de ninguna persona como profeta, como se ve en los casos de pastores y diáconos que sí son comunes, en el libro de Hechos de los Apóstoles y en otros escritos neotestamentarios. En el Nuevo Testamento se hace alusión a ciertos hechos muy específicos y aislados donde personas con el don de profecía advirtieron a los apóstoles acerca de situaciones en la vida de la iglesia primitiva, como es el caso de Agabo, que profetizó acerca de una gran hambre que vendría, lo cual ciertamente ocurrió. Eso está registrado en Hechos 11, 27 y 28. Este es el tipo o estilo de profecía que encontraremos a lo largo de la historia de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, donde Dios muestra a la iglesia, a través de sus siervos, situaciones particulares como modo de advertencia y también podríamos decir como manera de protección.
como ocurrió en la vida de los apóstoles y de muchos cristianos a través de la historia, y que también podemos verificar en el día de hoy. Pero recordemos que en lo concerniente a la revelación de la verdad de Dios, ya todo ha sido revelado. Y no se necesita profetas que nos revelen nuevas verdades, sino que todo lo que un predicador diga acerca de la verdad de Dios, lo debe extraer exclusivamente de la Biblia. Bien, volviendo a nuestra consideración de los profetas del Antiguo Testamento, de los que estamos hablando, los 5 profetas mayores, hay coincidencias entre los profetas mayores y los profetas menores. Podríamos decir que son paralelismos de contemporaneidad, de situación geográfica y muchas otras similitudes importantes. Por ejemplo, con relación a Isaías, podemos decir que fue contemporáneo con Oseas y con Miqueas. Otra coincidencia de Isaías con Miqueas es que ambos formaban parte del reino de Judá o reino del sur durante el tiempo del reino dividido, mientras que Oseas era un profeta del reino del norte o Israel, que tenía como capital a Samaria. Bien, para nuestra consideración de los profetas mayores, hemos dividido nuestra presentación de la siguiente manera. Número 1, Isaías, el profeta mesiánico. Número 2, Jeremías y Lamentaciones, nos presenta un profeta bajo fuego. Y número 3, Ezequiel y Daniel, profetas en el exilio. Vamos a comenzar con Isaías, el número 1, que es Isaías, el profeta mesiánico. Isaías comenzó su ministerio profético siendo muy joven durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Su llamado, descrito en Isaías capítulo 6, fue una experiencia sublime donde contempló la gloria de Dios, rodeado de ángeles, humo y fuego purificador, simbolizando su santificación para una misión especial: anunciar la llegada del Mesías. Y es por esto que a Isaías se le conoce como el profeta mesiánico o profeta evangélico, pues su libro es considerado el evangelio del Antiguo Testamento. Isaías profetizó con precisión el nacimiento virginal del Mesías, Isaías 7:14. Su linaje davídico y su reinado de paz eterna, Isaías 9, versículos 1 al 7. Y predijo que Dios se haría hombre, o sea, la encarnación de Dios, para habitar entre los suyos, pero sería rechazado por ellos. Estas profecías se cumplieron exactamente en la vida de Jesús, como confirman los evangelios. En tiempos de Isaías, Israel vivía bajo la amenaza de grandes potencias como Asiria, Babilonia y Egipto. El profeta se opuso firmemente a las alianzas políticas de los reyes Acaz y Ezequías con naciones paganas, porque confiaban en el poder humano en lugar de confiar en Dios. Así que la fidelidad del mensaje divino a Isaías le valió el rechazo de los gobernantes. Pero Isaías mantuvo su esperanza en el futuro reino mesiánico. El libro de Isaías denuncia los imperios de su tiempo y muestra que Dios es el soberano de la historia. Profetizó 2 siglos antes, o sea, 200 años antes, que Ciro, rey de Persia, permitiría la reconstrucción del templo de Jerusalén, evidenciando el cumplimiento exacto de las promesas divinas. Isaías también revela la influencia de Satanás en los gobernantes arrogantes del mundo y anuncia su caída, tal como aparece en Isaías 14, versículos 12 al 20. El profeta Isaías proclama que Israel, castigado por su infidelidad, será restaurado para convertirse en la gloria de las naciones bajo el reino eterno del Mesías, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces en el Nuevo Testamento que el pueblo de Israel rechazó a Jesús como Mesías porque esperaba un rey terrenal, heredero del trono de David.
y no comprendió las profecías que anunciaban a un Mesías sufriente. Isaías 53 describe con precisión la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Él lo describe como un varón de dolores que cargaría con los pecados de la humanidad. Los judíos, centrados en expectativas políticas, ignoraron el sentido espiritual de su misión y, sin saberlo, cumplieron las mismas profecías que ellos despreciaban. Vemos que el anciano Simeón, al presentar al niño Jesús en el templo, sí entendió el verdadero propósito del Mesías y predijo el dolor que María sufriría al ver su sacrificio. Isaías muestra que Cristo fue herido por nuestras rebeliones y que mediante su sufrimiento trajo salvación a muchos. Aunque inocente, aceptó la cruz como expiación. Sus milagros y palabras confirmaron su divinidad, recordándonos el inmenso amor y sacrificio de Jesús por la humanidad. Ahora veamos a Jeremías y Lamentaciones, que nos presenta un profeta bajo fuego. Jeremías fue llamado por Dios desde joven para profetizar durante los reinados de Josías, Joacim y Sedequías. Aunque Josías impulsó reformas espirituales, el pueblo no se arrepintió sinceramente. Y Jeremías tuvo que proclamar entonces el juicio divino frente a una nación rebelde. Así que su ministerio estuvo marcado por el sufrimiento y la oposición. Sin embargo, asumió con valentía su misión, encarnando el celo y la indignación de Dios ante la corrupción espiritual que imperaba. Tras la muerte del piadoso Josías, Judá cayó en decadencia bajo Joacim, quien reinstauró cultos paganos y rechazó las advertencias del profeta. El pueblo incluso defendía su idolatría a la reina del cielo, convencido de que su prosperidad dependía de ello. Jeremías denunció sus pecados y anunció la desolación que le vendría al país, lo que provocó furia y amenazas de muerte en su contra. A pesar del rechazo, Jeremías permaneció firme, consciente de su deber como vocero de Dios. Su sufrimiento simboliza la fidelidad en medio de la persecución, anticipando la experiencia de Jesús y de los primeros cristianos. Su ejemplo desafía a los creyentes de todos los tiempos a mantenerse firmes ante la injusticia y el pecado, dispuestos a soportar por amor al Evangelio. Jeremías fue un profeta fiel que sufrió el rechazo de su nación por proclamar la verdad de Dios. Durante los reinados de Joacim y Sedequías, vio a Judá caer bajo el dominio de Egipto y de Babilonia, cumpliéndose sus propias profecías de destrucción y cautiverio. Jerusalén fue saqueada, su templo reducido a ruinas y su pueblo llevado esclavo a Babilonia por 70 años, tal como él lo había anunciado. Sin embargo, Jeremías también transmitió esperanza después del castigo. Dios restauraría a su pueblo y juzgaría a Babilonia y a las demás naciones enemigas por su maldad. Egipto, Moab, Amón y otras potencias serían de la misma manera castigadas. El profeta sufrió profundamente al ver la ruina de su pueblo, comparándola con la esclavitud espiritual que aún oprime a las naciones. Aunque fue despreciado por los suyos, incluso los enemigos lo trataron con más respeto. Exiliado finalmente en Egipto, se cree que murió allí fiel a su misión divina. Jeremías, aunque obediente, no comprendía el sufrimiento que acompañaba su llamado. Su alma pacífica fue sometida a intensas pruebas al ser profeta en medio de una nación rebelde.
se sintió vencido y burlado por causa de la palabra de Dios, incluso llegando a maldecir el día de su nacimiento. Jeremías 20, versículos 14 al 18. Sin embargo, su dolor purificó su fe. Purificó su fe como el oro probado en fuego. Esta experiencia lo convirtió en figura de Cristo, compartiendo sus padecimientos y su fidelidad ante la aflicción. A través de sus profecías vislumbró el nuevo pacto de gracia y perdón que Dios establecería con su pueblo, hallando esperanza en medio del sufrimiento. Esto lo puede usted leer en Jeremías capítulo 31. Y finalmente vamos a ver a Ezequiel y a Daniel, que son profetas en el exilio. Ezequiel, hijo del sacerdote Buzi, fue llevado cautivo a Babilonia en el 597 a.C., durante el reinado de Joaquín. A los 30 años, Dios lo llamó como profeta mientras vivía en Tel Aviv, junto al río Quebar. Su llamamiento fue marcado por una visión majestuosa. Dios sobre un carro celestial, rodeado de seres con 4 rostros y ruedas llenas de ojos, mostrando que su gloria no se limita al templo. Ezequiel capítulo 1, versículos 15 al 28. Su mensaje principal anunciaba un largo cautiverio y la destrucción total de Jerusalén. Su libro, de carácter apocalíptico y lleno de visiones misteriosas, influyó en Daniel y en Juan. Ahora hablemos un poco de la biografía o de la vida de Daniel. Daniel, el último de los profetas mayores, fue llevado cautivo a Babilonia junto a 3 jóvenes judíos llamados Ananías, Misael y Azarías. Su libro combina biografía y profecía apocalíptica con visiones que anticipaban las revelaciones del Apocalipsis. Fiel a Dios, Daniel rechazó contaminarse con la comida del rey y demostró sabiduría superior ante Nabucodonosor. Sus amigos fueron librados del horno de fuego y él del foso de los leones. Aunque sirvió en gobiernos paganos, mantuvo su integridad y fe, convirtiéndose en modelo de pureza espiritual y liderazgo ético. Su historia enseña que se puede ejercer poder sin corromper los valores de Dios. Bueno, de Ezequiel podemos decir más. Es llamado Atalaya de Israel. Fue designado por Dios para advertir al pueblo sobre su inminente juicio. Mediante acciones simbólicas y visiones, reveló la desobediencia y el castigo que caería sobre Jerusalén. Sus profecías anunciaron tanto la destrucción de Babilonia como un cumplimiento futuro al final del milenio. Ezequiel profetiza contra Amón, Moab, Edom, Filistea, Fenicia, o sea, Tiro y Sidón, y Egipto. Un pasaje clave en Ezequiel 28 del 12 al 19 describe al rey de Tiro con rasgos que muchos interpretan como una alusión a la caída de Satanás, el querubín perfecto que cayó por orgullo y maldad. Dios, de esta forma, anuncia el castigo y humillación de estas naciones y sus reyes arrogantes, recordándoles que solo son hombres mortales destinados al Seol. Ezequiel profetiza la restauración de Israel como una sola nación unificada mediante la visión de los huesos secos, que simboliza su resurrección. Serán gobernados por un rey mesiánico. Vivirán en obediencia y Dios hará un pacto de paz perpetuo poniendo su santuario entre ellos para siempre. Con relación a las profecías de Daniel, diremos que las visiones de Daniel, capítulo 7 al 12, específicamente el sueño de Nabucodonosor, que está en el capítulo 2, describe la sucesión de imperios gentiles, el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Y estas profecías, cumplidas cabalmente, demuestran el control de Dios sobre la historia. Daniel confrontó a reyes como Nabucodonosor y Belsasar. Presenció el fin de Babilonia y profetizó la restauración de Israel y también la venida
del Mesías. Las profecías de Daniel sobre los imperios griego y romano influyen en la civilización actual. Naciones poderosas, aliadas de Israel y con raíces cristianas, siguen siendo clave en la política mundial y en el desarrollo de los tiempos finales. A pesar del progreso, la humanidad enfrenta dilemas espirituales y sociales muy antiguos. Los creyentes deben observar los acontecimientos globales, pues se acerca el cumplimiento final de las profecías. Las profecías de Daniel abarcan el futuro como la abominación desoladora y la 70ª semana. Esta última culminará con el gobierno del anticristo, seguido por la segunda venida de Cristo. Dios es el Señor de la historia, controlando providencialmente los eventos para establecer su reino eterno, poniendo fin de esta manera a los gobiernos humanos. Dios te bendiga.